añadir más. Vamos entonces a iniciar en lo que sube tu imagen, Miguel. Vale. Miguel Tenorio, que nos acompaña desde México en este live que estamos realizando en la tarde de hoy. Gracias, Miguel, por acompañarme y por hacer el streaming desde tu lado. Miguel, yo quise que tú fueras la persona que me acompañaras para hablar justamente del tema sobre el COVID-19 y la gestión de riesgos, como gran experto que eres. ¿Me oyes? Ahora se fue el sonido. Ay. Chequea a ver tu conexión de internet. Yo voy a ver. Vamos a intentarlo de nuevo. Definitivamente que no me está dejando ahora abrirlo. La herramienta está dando paciencia ahí. Prendan los velones por mí, por favor. Envío una solicitud. Sí, ver la solicitud. Transmitir. Estamos esperando. Estamos esperando que se una. Sí. ¡Ah, Miguel! Listo. Sí. Por fin. Te veo. Está frisada tu imagen, pero te escucho, que es importante. En lo que se ajusta el internet. Decía que eras la persona adecuada para hablar en este live sobre gestión de riesgos y COVID-19. Puntualmente sobre elementos de ciberataques, gestión del personal en diferentes puntos y facetas que vamos a ir discutiendo y el regreso al trabajo. ¿Ok? Vamos. De acuerdo. Gracias. Vamos a empezar con esta pandemia que es un riesgo que nadie vio venir y que no estábamos del todo preparados para su gestión. Desarróllame un poquito esa parte también. Mira, la gestión de riesgos es prever qué efectos pueden tener algunos eventos. El tema es que nadie vio llegar un tema de salud tan complicado como el que estamos teniendo. Evidentemente se trata de algo que nos está afectando a todo el mundo, sobre todo por la viralidad del propio tema. No estamos hablando de un evento aislado, estamos hablando de una situación muy complicada en donde las afectaciones pueden ser inclusive económicas mucho mayores que las de otro tipo. Y obviamente las de salud son las más importantes porque están muriendo muchas personas, pero nadie se había imaginado que nos iba a cambiar la vida de un día para otro. Nadie se había puesto a pensar en las complicaciones que tendríamos al no salir a la calle. Nadie había previsto qué pasaría si de repente ya no pudiéramos tener congresos, eventos e inclusive la forma cotidiana de trabajo. Todos estamos de alguna forma encerrados en un lugar. Y esto ha cambiado y trastocado la forma de vida de todos en general. Obviamente, las implicaciones son mucho mayores de las que podíamos haber conceptualizado por un tema. Si bien en los planes de contingencia de una organización pudiste haber tenido una pérdida de conectividad o un robo de señal, o un robo de imagen, o un robo de datos en tu base de datos, evidentemente nadie había considerado un evento de pandemia como un evento posible, porque creíamos que teníamos dominado el tema de la salud pública. Evidentemente no es así. Creo que esto nos ha enseñado muchas cosas. Y ahora hemos tenido que adecuar nuestros planes de remediación, nuestra mitigación de riesgos. Hemos tenido que improvisar hasta cierto punto acerca de cómo llevar a cabo la gestión del riesgo, y esto ha maximizado la necesidad de contar con un modelo adecuado de gestión de riesgos. Y hablo de modelo. Evidentemente el enfoque basado en riesgos es un tema primordial, pero el modelo per se tenemos que cambiarlo drásticamente. Entonces sí estamos ante una nueva realidad, y lamento decirles que es una realidad que nos va a acompañar de aquí en adelante. No es algo que va a cambiar.
Hablan los expertos de 2 o 3 años para lograr tener una vacuna o un control de pandemia adecuado. No sé si la economía vaya a resistir gran cosa. Tú más que nadie, Claudia, porque contigo empezamos esta plática hace muchos años, te decía que estamos ante una nueva orden mundial, ante una nueva situación que nos va a obligar a repensar el negocio y repensar el negocio financiero, repensarlo desde un punto de vista totalmente diferente a como lo habíamos visualizado, inclusive pensando que es el momento de cerrar instalaciones físicas para migrar todo hacia lo virtual, hacia el servicio fintech, hacia empresas con cada vez más servicios remotos. E inclusive parte de la adecuación es que yo estoy encerrado en 4 paredes en casa, cuando estaba acostumbrado a estar en cualquier parte del mundo trabajando en las oficinas de los clientes, ¿no? Y esto está pasando también a ti. Esto cambió para siempre y bueno, tenemos que adecuarnos a la nueva realidad. Es un tema que, como te decía, llegó para quedarse y tenemos que estar pues gestionando de una forma diferente. Sí, y nos hace pensar también si esto, no te voy a decir que quién creó el virus, pero quién creó esta situación para que se diera. O sea, al final de cuentas, vamos a leer los papers, van a venir los libros, quién se benefició de todo esto, quién es el ganador de toda esta situación. Obviamente, el que tuvo la pandemia primero y ha podido salir de él, como China y otros países asiáticos, bueno, tienen ese beneficio ahora de que ya están abriendo y tienen a Europa y a Estados Unidos y a otros países en Latinoamérica tratando de hacer también esta apertura lo antes posible. Yo sé que ha sido como, en México también ha sido muy resistente a cerrar y a dejar de seguir a dejar de seguir viviendo como antes, es en el sentido de que ha tratado de no limitar la continuidad de la economía. Bueno, no sé, cuentas un poco más sobre eso. Hay otros elementos ahí por detrás también que hay que criticar y tú más puedes decirnos. Mira, México es un país cuya economía, más del 56% de la economía es informal. Entonces, gente que vive de la calle, gente que literalmente vive de la calle, y al igual que muchos países en América Latina, no solamente es un tema o un fenómeno de México. La realidad es que México ha ocultado mucha información, hay que decirlo con todas las palabras. El día de hoy la noticia es que los médicos están saliendo a dar la verdad y ya hablamos de que la cantidad que oficialmente es el tema de la pandemia tenemos que multiplicarlo por 50. Estamos hablando ya de cerca de 1 millón de gente contagiada, porque el problema de México es que no ha querido oficialmente hacer una evaluación real de la pandemia. Entonces, México es un contexto totalmente diferente, es el país que menos pruebas está haciendo en América Latina, en el mundo, inclusive de los de la OCDE. Estamos haciendo solamente 4 pruebas por cada 100,000 habitantes. Eso te habla de la problemática que tenemos. Estamos ante un gobierno que está basado en la inacción, que está esperando a que la gente se contagie y que ese contagio pueda inocular, pueda tener a la gente vacunada, por decirlo de alguna forma, como evolución normal de la enfermedad, sin pensar en la cantidad de muertes que pudiéramos llegar a tener por, evidentemente, la gente adulta, evidentemente los que tenemos o tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, la forma como se está tratando el tema en México es una forma muy responsable desde el punto de vista gestión de riesgo. Entonces, ese es un tema de importancia mayor, ¿no? Entonces, habría que considerarlo desde ese punto de vista. Entonces, Miguel, vamos a seguir ampliando sobre la parte de los sistemas tecnológicos. El GAFI y Gafilat han emitido sus comunicados. El de Gafilat fue ahora a principios de abril, el 8 de abril, creo que fue el 6 de abril, algo así. Y cada uno de los
diferentes países miembros de esos organismos, pues también han acogido eso interiorizado esas recomendaciones, sobre todo en el aspecto de tomar muy en consideración situaciones que puedan darse por ciberataques y incrementos en los fraudes. En ese sentido, por ejemplo, República Dominicana, ya la Superintendencia de Bancos emitió su circular 008-20 la semana pasada, donde hace la solicitud a las entidades financieras que tomen en cuenta estas situaciones posibles ataques y fraudes que van a venir más en frecuencia por el asunto de que la gente está muy temerosa, el ambiente también de inseguridad, consistencia, de noticias que van saliendo, y aprovechando ese río revuelto, entonces van a poder quitar más fraudes, esquemas, ataques, instituciones financieras, también a las instituciones públicas. De hecho, también en otro chat que hemos comentado, que empezaron a hacer ataques a las agencias de salud de los Estados Unidos, o sea que también ya venían tratando de buscar información o sacar base de datos de personas, tal vez para que más adelante puedan ser vendidos en la web, en la deep web, esos datos de personas y contactarlas para hacer esquemas fraudulentos. Esa gestión de riesgo que deben de tener las entidades financieras, sobre todo, y todo sujeto obligado, basado con un enfoque basado en riesgo y la gestión de potenciales riesgos, ¿cómo reforzar todo eso? ¿Qué es lo que hay que tomar en consideración? Fíjate que esta pregunta que haces es muy interesante, porque desde el punto de vista protección de datos ha habido un incremento de tránsito de información en las redes, y esto no es que se ha incrementado la frecuencia. Recién hablaba yo con un experto en tema de seguridad y me daba que las estadísticas siguen siendo las mismas. El tema es que al dejar tú de estar haciendo temas físicos y meter el 100% de tu actividad a las redes, lo que estás provocando es que haya una mayor exposición de información en las redes, y evidentemente no todo el mundo está siendo cuidadoso en proteger la información que está transitando por el Internet. Ellos hablan de que el porcentaje de fraude, el porcentaje de gente que está cayendo en phishing sigue siendo el mismo, sigue siendo las mismas cadenas. El problema es que obviamente ya estamos, si quieres ver, el 100% de nosotros ya estamos en línea, y anteriormente no lo estábamos. Entonces lo que está pasando es que proporcionalmente, en temas de porcentual, sigue siendo la misma vulnerabilidad, pero ya vemos más gente simultáneamente y eso está incrementando la frecuencia. Pero las recomendaciones siguen siendo las mismas. Hay que tener procesos de seguridad, redundancia, hay que... hace unos días participé yo con un experto mexicano en la exposición de un nuevo modelo de seguridad, en el cual se tiene que llegar inclusive a virtualizar la seguridad. Entonces, parte de lo que está sucediendo es que en la gestión del riesgo hay nuevos jugadores y hay nuevas formas de atacar. El tema es que muchos de nosotros ni siquiera hemos tenido la plataforma mínima de seguridad. Por ejemplo, en este caso yo estoy en tu casa y aquí yo no tengo ningún tipo de protección más que el que me está dando el proveedor del Internet. Entonces estoy siendo mucho más vulnerable que cualquier otra persona porque no tengo un firewall, no estoy teniendo protección de punta a punta, no estoy teniendo VPNs. Esa vulnerabilidad ha hecho que seamos más fácilmente presa del robo de identidad, del hackeo. Recién me acaban de clonar mi tarjeta, una de mis tarjetas, y seguramente fue por un punto a punto de entrego a alguien que haya comprado algo y que ese punto a punto nunca estuvo protegido y por ahí se robaron los datos de la tarjeta. Entonces, sí se está dando, pero el tema es, porcentualmente sigue siendo el mismo porcentaje, el tema es que somos muchos más. Entonces, sí pareciera un incremento drástico. Evidentemente, la estructura de que están utilizando para robarnos la identidad
ya fue inoculada en nuestro sistema informático o nuestra plataforma o nuestra computadora hace meses. No es algo que haya entrado en tu computadora hoy, solamente que estaba latente. Ahora estamos prendiendo por la actividad y eso está provocando que se estén robando más información. Entonces aquí lo que habría que hacer es un barrido, una vacuna generalizada y fortalecer los modelos de comunicación para evitar que seamos nosotros presa de este tipo de vulnerabilidades. ¿Y cómo yo lograría eso? Lo lograría yo haciéndolo en mi casa, siendo más consciente y teniendo una gente que me guíe, que conozca de estos aspectos y fortaleciendo mi sistema de hogar en la parte tecnológica, los elementos del internet, el acceso del telecable, de otros accesos vía internet tengo en el televisor y los diferentes juegos que también están interconectados con otras bases de datos a través del internet que juegan los niños, o requiriéndole a empresa de telecomunicaciones que dé ese fortalecimiento, o todas las empresas de telecomunicaciones tienen que poner a lo mismo y reforzar todo eso para que los hogares estén reforzados, las personas que están trabajando a distancia de teletrabajo en esta necesidad actual, porque lo mismo lo han impuesto muchísimos de los gobiernos de diferentes países, puedan estar resguardados, y las mismas empresas que están trabajando también y operando en sus oficinas principales estén fortalecidas. O cómo, por ejemplo, los bancos que tienen casi un 90% de su personal trabajando desde sus casas, y cómo reforzar esa conectividad. Mira, acabas de dar con el blanco. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que estás utilizando la misma plataforma que están utilizando tus hijos para tener clases de escuela. Y evidentemente tú ya sabes cuáles son las vulnerabilidades de Zoom. Entonces, si tú estás en la misma plataforma que ellos, en donde es totalmente vulnerable el proceso, de hecho, tú sabes que se filtraron los nombres y las claves de acceso de millones de personas de Zoom, ahí está vulnerabilidad. Si estás en la misma plataforma que ellos, en la misma red, es obvio que ya tienen acceso a una computadora o tienen acceso remoto a tu conexión. Entonces, es muy sencillo que tú simultáneamente estés haciendo algo, o que ellos puedan introducir un malware, un software para robarte la identidad, o que estén inclusive ellos guardando todas tus claves de acceso en tu computadora sin que tú te hayas dado cuenta. Porque tú, con la intención de estar conectado, estás aceptando las condiciones de cualquier cosa. Y probablemente tus hijos lo estén haciendo igual, y tú ni enterado estás. Entonces probablemente están dejándote ahí la semilla que no van a utilizar ahorita, pero que esa semilla que dejaron en tu computadora o en tu celular está guardando toda esa información, y que probablemente en la noche, los días últimos de mes, mandan a un servidor los datos para que posteriormente ellos lo puedan utilizar para robarte la identidad, inclusive para tener control de accesos de tu computadora. Una cámara de seguridad que esté en la misma red, estás abriendo el acceso a esa cámara de seguridad a cualquier persona del exterior. Entonces, la primera recomendación es, si vas a tener temas de trabajo, es pon una red aislada a tu conexión de la familia. La segunda recomendación es, cambia los passwords cada 3 días, cada 4 días. ¿Por qué? Porque eso va a permitir estar fortaleciendo tu cadena de seguridad. Y sobre todo, si tú vas a tener una conexión como institución financiera con tu empleado que está de manera remota, pon VPNs virtuales que permitan encriptar la información dentro de la vulnerabilidad, fortalecer tu seguridad punto a punto, para que esa comunicación no sea intervenida de manera maliciosa por alguien externo. Entonces, sí, definitivamente lo que estamos recomendando es salirte de la red general de tu casa, quizá invertir en una segunda red que te permita tener una separación muy puntual de lo que se puede estar utilizando para clases, para juegos, inclusive para televisión por cable, y una conexión específica para ti, para temas laborales, si es que estás trabajando en una institución financiera. De otra manera, tú vas a ser el canal por el cual van a introducir un malware al servidor principal, y después va a haber un robo masivo de información, o inclusive, como se ha dado en muchos casos, vaciarte la cuenta de bancos y no haya forma en cómo tú te puedas defender, porque fue con tu IP, fue desde tu computadora, fue con tus claves.
Te perdí un poquito ahí. Ay, ya perdí. Okay. Y después no te puedas defender porque realmente te robaron la identidad, pero fue desde tu computadora, fue con tus claves. Ya, entonces sí, el riesgo es muy alto. El riesgo es muy grande, muy amplio y da hasta, o sea, tú me vas explicando y da miedo. Esto es una película o diferentes películas que se van dando. La película de la pandemia, la película cómo se va esparciendo y contagiando uno y cómo uno está quedado en su casa y no puede tener relaciones ni nada de contacto con terceros. Ahora, entonces también queremos trabajar desde la casa y tenemos ese otro inconveniente también de que nos hackean, nos roban la identidad y andará otra persona con el nombre de uno por ahí haciendo transacciones y negociaciones, mismo clonado. Ya no sé, que uno se pone a ver esto y es verdad que se abren muchas otras esquemas bastante complicados. Sí. El tema, como te decía Claudia, el tema es mucho mayor. Así como tienes que tener cuidado para que el virus del coronavirus no te afecte desde el punto de vista salud, también es importante que consideres que hay otros virus que están dentro de las redes, que desafortunada o afortunadamente, no sé cómo lo quieras ver. Si esto nos hubiera tocado hace, ¿qué te gusta? ¿20 años? ¿30 años que nosotros salimos de la escuela? Pues seguramente ni te hubieras enterado que había una pandemia en China y no te hubiera preocupado porque no estabas enterado, no porque no estuviera sucediendo. Pero en la realidad actual, también los virus informáticos, también el malware, es una amenaza de alto riesgo para los negocios de todo tipo. Yo he sabido recientemente, apenas ayer, platicando con un conocido, también han tenido que roban identidad, utilizan esas tarjetas para comprar vía, por ejemplo, un servicio ¿qué te gusta? Mercado Libre. Entonces mandan el producto y después el dueño de la información obviamente cancela la operación, pero ya el producto ya está allá. Entonces el problema es que Mercado Libre está protegiendo al consumidor, pero el consumidor robó la identidad, robó el número de la tarjeta. Entonces después ya no le pagan al que vendió y el que absorbe la pérdida es el que vendió, porque el producto ya se fue, ya se entregó. O sea, están protegiendo, si bien al tenedor de la tarjeta de crédito, al comprador, el vendedor está quedando totalmente desprotegido en una cadena de comercialización de productos de cadena por internet. Y la pérdida para ese tipo de negocio está siendo brutal, porque ellos no están asegurados de ninguna forma. Ellos ya mandaron el producto. ¿Me explico? Entonces, sí, las implicaciones nos están llevando a una nueva realidad en donde el tema de seguridad y gestión de riesgos tiene que incrementarse. Recién estoy también platicando con una empresa para gestionarle su modelo de gestión de riesgos, perdonando la redundancia, para proteger su proceso de comercialización. Porque ahora dice, ok, yo ya vendí, y resulta que reportan la tarjeta robada. Ya no me van a pagar. Y el producto ya lo tiene el que se robó la tarjeta. ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo vamos a proteger también a quien está vendiendo de buena fe? ¿Cómo vamos a llegar a esa cadena de seguridad que nos permita garantizar que el que me está comprando realmente tiene datos reales? Que el que tiene el producto, igual, el fraude, me dice que me va a vender algo y me llega otra cosa diferente. Vamos, se incrementan los riesgos por comercio, por servicios financieros, por robo de identidad, por fraude, por extorsión, que es otro tema que tendríamos que abordar, Claudia. La extorsión está incrementando porque te están hackeando las cuentas, te cambian el password y te meten un susto. Entonces, vamos, hay que incrementar nuestro nivel de seguridad, pero sobre todo entender que la realidad que teníamos hasta hace 3, 4 meses ya no existe. Que estamos ante nuevos retos, ante nuevos riesgos, y que un enfoque basado en riesgos ya no es un requisito normativo obligatorio solamente para el sector financiero, sino que el sector comercial, el sector real, tiene que entrar en estos esquemas de seguridad para garantizar no ser vapuleados por la delincuencia organizada. Claro, y sobre todo cuando la delincuencia organizada
muy ágil para cambiar de un crimen a otro. Si tenemos los inconvenientes actualmente debido a que no podemos trazar de manera tan libre, todo lo que es por aire está siendo ahora mismo restringido porque los vuelos no están permitiéndose, y entonces ahí te puedes dar más cuenta cuando hay vuelos ilegales, porque los cielos ahora mismo están controlados y los mares ahorita mismo también, bueno, la flotilla que existe en el área pacífica y en el Caribe de los Estados Unidos y de otros países también monitoreando, se les ha hecho muy difícil ahora poder trasladar su mercancía de drogas, y obviamente han hecho un cambio, un shift a otro tipo de delitos para entonces por ahí subsistir, será. Que está siendo muy redituable, porque insisto, de repente todo el mundo entró en internet, de repente todo el mundo está haciendo teletrabajo, pero nadie se protegió. Nadie se preocupó por tener un tema de seguridad elemental en su vida, en su esquema, en su red, en sus comunicaciones, y estamos vulnerables. Obviamente esta información que yo te decía que no se había incrementado el porcentaje, es un tema que seguramente va a cambiar porque los datos no son inmediatos. Evidentemente las vulnerabilidades que te puede dar inclusive servidores como el de Symantec, el de Norton, que sacan estadísticas acerca de cómo está el fraude en internet y cómo están los ataques cibernéticos y todo eso, pues tardan en salir y publicarse, pero evidentemente ese dato se va a incrementar drásticamente. El hecho que porcentualmente no se haya dado hasta ahora ese dato no significa que no esté ocurriendo, significa que no tenemos el dato actualizado. Y ese es otro tema. Es un poquito apenada, o sea, le da vergüenza también, porque depende de qué es, o sea, decir lo que le pasó eso, porque tú estás hablando de que lo están extorsionando por un tema de dinero, pero puede ser, o sea, claro, va a haber el dinero de por medio, pero yo digo porque le han secuestrado sus cuentas, pero puede ser por otras cosas, porque como bien decíamos anteriormente, el internet está en tu casa y pueden activar una cámara y te pueden tomar en una situación comprometedora. Desde todos los puntos de vista. Claro. Eres vulnerable. Recuerden que Internet es una ventana. Los de afuera pueden ver hacia adentro, pero los de adentro también pueden ver hacia afuera. O sea, no estás protegido bajo ninguna circunstancia, estás vulnerable. Y ahora has abierto a esa vulnerabilidad a tu familia completa, porque las tienes en un solo lugar. Y tienes cámaras de seguridad que tú tenías la ventaja de que tenías un acceso remoto y podías verlo cuando no estabas en casa. Pero ese acceso remoto pudo haber sido intervenido. Ahora ellos saben cuando estás en casa. ¿Quiénes son los que habitan en casa? ¿Cómo se mueven? ¿Me explico? Entonces, vamos, esto tiene que potencializar nuestra necesidad de seguridad desde todos los puntos de vista y, aunque sea de una forma muy incipiente, tener un modelo de gestión de riesgos para mitigar esos riesgos y entonces tener una respuesta adecuada a lo que está pasando, evidentemente. Claramente. Y para cerrar ese puntito de ahí, entonces me supongo que la idea es tener esa gestión de riesgo, tener esa seguridad de accesos a la información y tener eso en diferentes lugares también, ¿verdad? Por si uno falla, hackeado, etcétera. Esa parte es importante. Para pasar al segundo punto que teníamos planteado para esta conversación de esta tarde, también es importante la gestión del empleado. Ya habíamos hablado un poquito de eso, del empleado que está trabajando desde su casa, desde el punto de vista de la tecnología y del acceso a través de las líneas de internet, pero creo que también es importante de la capacidad y el conocimiento de los empleados en esta nueva realidad con la pandemia. Aquellos que no tenían un control verdadero del tema o que justo entraban y estaban aprendiendo, ahora mismo la curva de aprendizaje es nula. Ya no las entidades y los bancos sobre todo no se pueden dar el lujo de que, bueno, déjame esperar que tú aprendas. Ya esto va demasiado rápido, entonces tenemos que tener personas en las áreas de cumplimiento, en las áreas de ciberseguridad, de gestión del fraude. Primero, estén comunicados. Tienen que comunicarse unos con otros y trabajar de manera mancomunada, ya no de forma aislada o en silos. Ya ahorita mismo es importante que lo que trabajan con elementos de corrupción, de ética, de cumplimiento de prevención de lavado de activos, regulatorios, ciberseguridad y fraude, son 6 áreas ahí que conté, todos tienen que trabajar unidos y comunicarse. De otra manera no tiene sentido cómo atacar todo
todas las cosas que van a venir ahora, como explicábamos anteriormente. Y gestionar ese personal que está en posiciones claves para saber, primero, si tiene el conocimiento y si tiene la tenacidad, la interesa de estar al frente de esa posición en este momento, porque hay mucha presión también y muchas exigencias. Y luego, pues, ¿a quién tenemos que pueda estar contagiado? ¿Quién es el segundo que puede tomar esa posición y si tiene conocimiento o recién está aprendiendo? Y dijimos ahorita que ya la curva de aprendizaje es básicamente nula. Toda esa gestión del riesgo con los empleados, y adicional también, no solamente back office, sino también aquellos que salen a hacer el negocio, que ahorita mismo están bastante restringidos porque lo que están es preocupados de mantener a los actuales clientes. Y por alguna forma u otra pueden converger una posible suerte o situación de que algún cliente no esté muy contento con una entidad porque no le están dando las facilidades que entiende que están disponibles, y en otra entidad sí se le están dando. Entonces, para que no se vaya, comienzan a ser más laxos. En esta situación de crisis, comienzan a armar ese expediente, a poner cosas que tal vez no son del verdadero perfil transaccional sin analizarlo correctamente. Y uno tercero es que vamos a ver también que el perfil transaccional y la conducta del cliente va a modificarse porque perdió su trabajo, o porque la línea de trabajo que estaba haciendo en su pequeño negocio, en su emprendimiento o en la empresa donde trabajaba cambió abruptamente, y antes era algo que ahora mismo es vender ropa, y ahora mismo lo que ahora se traslada para algunos insumos médicos, y eso cambia también, y por ahí comienzan a haber situaciones donde las áreas de negocio quieren cumplir metas que en este momento son muy difíciles. O sea, ¿cómo gestionar todos esos elementos ahí del empleado? Es muy común que la gente que toma decisiones dentro de instituciones financieras seamos gente adulta, seamos gente que crecimos en un ambiente en donde el contacto con el cliente era primordial. Entonces, todo nuestro modelo de negocios está basado en un tema presencial, en un tema de persona a persona. Cuando las nuevas generaciones, si tú lo puedes ver, es una brecha generacional muy marcada. Las nuevas generaciones están pensando en empresas fintech, están pensando en servicios remotos, están pensando en no tener el costo fijo de la instalación, están pensando en muchos temas que te van a ayudar drásticamente a mejorar el negocio. Anteriormente decíamos que era necesario que los bancos consideraran migrar hacia un servicio tecnológico remoto, bla, bla, bla. Hoy no es necesario, es indispensable, es de vida o muerte. O migran hacia nuevas plataformas que permitan una vinculación remota de los clientes, o van a tener que cerrar en corto tiempo porque no va a haber mercado que les permita inclusive abrir sucursales de forma permanente para atenderlos de manera remota como tienen el diseño del negocio. Ahorita tienes que ir a un banco para hacer inclusive un reclamo, tienes que ir a una instalación física para presentarte y dar tu ID. Eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar rápidamente. Tienen que adecuarse a la nueva realidad. La nueva realidad es, tienen que bajar costos fijos, las máquinas no se enferman, es una realidad. Tenemos que entender que la inteligencia artificial es parte de la solución a nuestro problema actual. Mucha gente se va a quedar sin empleo actual, pero también mucha gente se va a quedar sin vida. ¿Y qué va a pasar cuando una sucursal completa se te enferme? Porque el banco sigue operando. La gente sigue queriendo ir a depositar en el cajero. El riesgo que se está asumiendo desde el punto de vista costo operativo y el costo de la pandemia es demasiado alto. Esto tiene que cambiar por el simple sobrevivencia del negocio. Parte de esto que platicabas muy bien explicaba las razones del por qué habría que evolucionar. No más que un cambio, tendría que ser una evolución obligada. Tú eres madre.
y cuando seguramente tus hijos iban creciendo, cuando se daban las tiradas es cuando se enfermaban. O si quieres verlo así, cuando se enfermaban es cuando tenían un crecimiento drástico, o les daba temperatura o algo, era porque iban a crecer. Y en esas épocas de crisis es cuando el cuerpo se desarrolla y se fortalece. Lo mismo va a pasar en este momento. Las empresas que sean más rápidas de adecuarse a la nueva condición son las que van a permitir mantenerse en el mercado siendo competitivos, las que no van a morir. Aquellos bancos que no entiendan que la nueva realidad es otra, tendrán que cerrar operaciones. Los negocios comerciales que no entiendan que la nueva realidad es otra, tendrán que cerrar operaciones. Los restaurantes que no lo entiendan, tendrán que cerrar operaciones. Es una nueva realidad, es un nuevo orden económico, es un nuevo orden social. Tendremos que regresar a la familia como núcleo social, y aquello que se perdió hace mucho tiempo, tendremos que retomarlo para fortalecer el núcleo familiar, pero también fortalecer la forma en cómo nos vinculamos con los demás. Y esto va a tener que ser de manera lo menos presencial posible. Estos retos son muy grandes, evidentemente, pero fíjate que analizando el costo-beneficio, los costos operativos son menores. Yo, por ejemplo, estábamos ayudando a una institución financiera en México a hacer su plan de contingencia referente a cómo íbamos a rotar al personal y cómo es que se iba a mantener las oficinas abiertas. El costo más barato fue contratar una plataforma remota, una plataforma externa para vinculación comercial y seguir teniendo el otorgamiento del crédito. ¿Por qué? Claro. Porque estábamos poniendo los analistas. La pregunta era, si tú sigues buscando clientes de manera tradicional, vas a exponer a tu personal que tiene ya la expertise, que conoce del negocio y que puede trabajar desde su casa, lo estás obligando a ir a una sucursal a que se contagie y después no tengas a nadie que dé el servicio porque tu personal está enfermo. O porque tu personal está imposibilitado de atender o seguir atendiendo a tus clientes. Entonces, tienes que cambiar el modelo. Este nuevo entorno nos tiene que obligar a repensar el negocio. Y evidentemente el cambio será drástico.